Mira, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, ¿qué dice? Erais algunos, erais, pasado, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia que si vivían de esa manera van a perder la salvación. No. Pablo les estaba diciendo que esa es la forma de vivir de los incrédulos y que ellos eran incrédulos, vivían también así. Pero ahora ya están justificados en Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué Pablo les dice eso? ¿Por qué? Porque desde el versículo 1 el tema es el litigio ante los incrédulos. Ellos se estaban peleando delante de los tribunales los incrédulos. Entonces, para que me puedan entender, imagino que aquí hay dos círculos, ¿ya? Un círculo acá y otro círculo acá. ¿Ok? Este círculo de aquí representa el reino de Dios. Y por lo tanto, a todos los hijos de Dios que viven aquí, en el reino de Dios. Muy bien. Y este círculo de acá representa el reino del mundo, el reino de Satanás, el reino donde ahí moran los incrédulos. ¿Ok? Dos círculos diferentes. Ahora, ¿qué estaba sucediendo? Los hermanos que estaban siendo parte del reino de Dios estaban yendo ¿a dónde? Al círculo de los incrédulos, al juez incrédulo, a los tribunales incrédulos. Y entonces ellos tenían un problema e iban a resolverlo aquí, al círculo de los que no heredarán el reino de Dios. Entonces Pablo dice que acá no hay sabios, aquí en este círculo no hay uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Por qué tienen que irse aquí a los incrédulos, hermanos? No erréis, porque los incrédulos no heredarán el reino de Dios. Entonces, si ellos son un círculo que no pertenece al reino de Dios, ¿por qué ustedes van a pelearse con ellos o delante de ellos? Ustedes quédense aquí, aquí peleense, aquí agárrense de las greñas, ¿ya? Aquí litiguen, aquí acúsense, porque acá hay sabios dentro del reino. ¿Por cómo van a ir hermanos, miembros de Cristo, miembros del reino de Dios, van a irse a pelear delante de los incrédulos? No erréis, ellos no heredarán el reino de Dios. A eso se refiere. Ellos no son parte del reino de Dios. Entonces, ¿cómo ellos van a tener sabiduría de Dios para arreglar problemas o discusiones de hermanos que viven en este círculo del reino? ¿Entienden? No es bueno que ustedes hagan eso, porque ellos no tienen parte en el reino de Dios. Y esto, dice, erais algunos, pero ya han sido justificados. No se equivoquen, ya han sido lavados. Ahora pertenecen acá, a este círculo. ¿Sí me dejan entender? Entonces, Pablo no está diciendo que ellos van a perder su salvación. Lo que está diciendo es, no tienen que hacer nada entre los incrédulos. ¿Y por qué Pablo dice eso? Porque mira, esto que dice aquí, fornicarios, idólatras, afeminados, esos eran los jueces humanos. Los jueces del mundo practicaban estas cosas. ¿Me dejo entender? El juez era homosexual. El juez era afeminado. El juez era un idólatra, porque eran romanos o vivían bajo la cultura grecorromana. Y esta cultura grecorromana alentaba mucho lo inmoral. Vivían en orgías. Para ellos era cosa común el homosexualismo. Era algo normal. Y eso eran los magistrados y las autoridades. Practicaban todas esas cosas. Imagínate tú, un hijo de Dios que tiene una discusión con su hermano, ir a estos tribunales de estos pervertidos, de estos impíos. No tiene lógica, ¿sí o no? Por eso Pablo le dice, no erréis. Ellos, los fornicarios, los afeminados, los que se acuestan con varones, ellos no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, ustedes que sí pertenecen al reino de Dios, solucionen sus conflictos aquí entre ustedes, entre los que sí pertenecen al reino de Dios. Esa es la idea del pasaje. Un texto sin su contexto es un pretexto. Ahora, si le sumamos a eso el contexto de toda la carta, es más contundente todavía. Porque usted sabe que esta iglesia necesitaba madurar mucho, pero Pablo nunca pone en duda su salvación. Desde el capítulo 1 le llama iglesia de Dios, le llama el cuerpo de Cristo, le llama templo del Espíritu Santo, le llama a los que habéis sido comprados por precio. Todo el tiempo les asegura que ellos están en la gracia de Dios. Ahora, mira, vamos a ver unos pasajes. Capítulo 3.
capítulo 3. Capítulo 3, versículo 15. Aquí está hablando de aquellos que edifican y que sin embargo no lo hacen con buena calidad, con buenos materiales. ¿Pierden su salvación? Vamos a ver, dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Tú puedes perder tus recompensas, pero no puedes perder la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no se gana. La salvación se recibe por gracia. La salvación es por los méritos de Cristo Jesús, no por tus méritos, no por tu obra. Si la salvación fuera por nuestro esfuerzo, obra, mérito o perseverancia, ninguno seríamos salvos. Ninguno. ¿Quién puede cumplir tal régimen? ¿Quién puede ser perfecto, hermano, a la estatura de Cristo por sí mismo? Nadie. Así que si la salvación dependiera de nosotros, nadie aquí seríamos salvos. Es enteramente por la gracia de Dios. Pero las recompensas, los galardones o las coronas, eso sí te lo tienes que ganar. Eso sí, el Apocalipsis dice, pero que ninguno tome tu corona. Pablo dice en Corintios 9, corred de tal manera que la obtengáis. Lucha, pelea, esfuérzate por las recompensas, por los galardones. La salvación no hay que esforzarse, porque la salvación es por gracia, hermanos. Ahora es el problema de hoy. La mayoría de iglesias están enseñando que hay que esforzarse en la salvación, que tienes que ganarte la salvación. Es más, dice, la salvación es solo de los valientes. Dicen, los violentos lo arrebatan el reino de los cielos. ¿Sí o no? ¿Has escuchado eso? ¿Tú te imaginas? Ahora el reino de los cielos es para los violentos. Pero pastor, sí, dice la Biblia, dice, el reino de los cielos los violentos lo arrebatan. No, 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 no es lo que está diciendo. En primer lugar, lo que dice ahí Jesús no es un halago, no es una alabanza, es una reprensión. Es una reprensión. Porque él mencionó que desde el Antiguo Testamento los profetas de Dios vinieron a hablarles del reino de Dios. Pero ¿qué hicieron los hombres? Mataban a los profetas. Despreciaban el mensaje de Dios. Sufrían violencia. Hasta el último profeta que fue Juan el Bautista, y dijo Jesús, ¿no? Desde lo más antiguo de los profetas hasta ahora el reino sufre violencia. Y segundo, uno, el reino sufre violencia porque están matando a los profetas. Y dos, dice, y los violentos lo arrebatan. Una traducción más plausible, una mejor traducción es, los violentos quieren arrebatarlo. No es lo arrebatan, sino quieren arrebatarlo. ¿Y a qué se refería Jesús según el contexto? A aquellos que estaban tomando o intentando tomar el reino por las armas, como los celotes, por ejemplo, ¿no? Ellos hacían una lucha armada. Ellos levantaban revueltas contra el imperio romano y decían, vamos a tomar el reino por la fuerza, por la violencia. Pero ¿no se acuerdan cuando Jesús en Mateo capítulo 5 dio las bienaventuranzas? ¿Qué dijo? Bienaventurados los violentos, dijo, porque dan la tierra. No, bienaventurados los mansos en espíritu. Luego dijo, bienaventurados los que por violencia lo arrebatan, o dijo, bienaventurados los mansos. Dijo, bienaventurados los violentos o bienaventurados los pacificadores. Ya. No, entonces acuérdense pues de las palabras de Jesús. Los pobres en espíritu, los mansos, los que lloran, ¿sí? Los pacificadores, no los violentos. Entonces, pastor, eso de que los violentos lo arrebatan no quiere decir que por violencia hay que llegar al reino de los cielos. No, de ninguna manera. Jesús estaba reprendiendo a las personas que por violencia querían tomar el reino, pero él dijo, esa no es la manera. La manera es siendo pobre en espíritu, un hombre de fe, que llora, que reconoce su miseria, que se arrepiente y que acepta la justicia de Cristo. Para ellos es el reino de los cielos. Pero te das cuenta cómo un verso sin su contexto puede enseñar o puede usarse para enseñar cualquier barbaridad. Por eso hay que estudiar las escrituras, hermano. Por eso hay que instruir a la iglesia. Hay que discipular. Hay que enseñar a usar cada pasaje de la Biblia dentro de su contexto. Tengan mucho cuidado.
Pero pastor, ahí dice Mateo 24, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Uy, la clásica. El caballito de batalla de todos aquellos que defienden la pérdida de salvación. Pero pastor, no puedes negarlo, el que persevere. ¿Qué quiere decir? Que si no perseveras, no serás salvo, pues. Y tú le preguntas, ¿y qué es perseverar? Ah, bueno, perseverar es no irte al mundo, venir a la iglesia todos los domingos, ayunar, orar, hacer vigilia, porque cuando Cristo viene, si te encuentras haciendo vigilia, amén, te vas. Pero si te encuentras dormidote, como algunos ahí en el culto, olvídate, che. Oye, si fuera por eso, ¿cuántos se quedarían, hermano? ¿Ah? Aquellos que paran orando en el culto, ¿no? Amén, dice, amén. Todo oran, son muy espirituales estos hermanos, ¿no? ¿Ah? Si fuera por eso, ¿cuántos se quedarían, no? Pero hay quien está enseñando así. ¿Ves? Dice, más el que perseverare. Sí, pero si tú lees el contexto, no está hablando de cómo ser salvos. Está hablando de escapar de la tribulación. Os entregarán, dice aquí, allá, a prisiones, a muerte. El hijo entregará al padre, el padre entregará al hijo. Los van a perseguir, pero el que persevere hasta el fin será salvo. O sea, si tú quieres escapar de esa horrenda muerte, ¿qué tienes que hacer? Huir. Por eso el que esté en Judea, huya a los montes. Ahí no es venir al templo. Si no va a haber templos, hermano. En la tribulación no va a haber cultos. ¿Tú crees que en la tribulación tú vas a poner tu cartel? Iglesia bien. Iglesia bien de los últimos de la tribulación. Ahí ya no quieras, ¿ah? Ahorita que puedes. Ajá, ¿y quién va a ir hasta allá, hasta los pedregales? No, Señor. Ay, por Facebook no me veo la prédica. Dice. Ahorita que puedes, no lo haces. En la tribulación va a querer poner su iglesia. Dios mío. Qué terrible. ¿Ah? No, hermanos, ahí está hablando del tiempo de la persecución, mas el que persevere hasta el fin será salvo, se refiere a ser salvo de la horrenda muerte de persecución. Porque la verdad salvo en el griego significa muchas cosas. Significa proteger, cuidar, sanar, saludar, salvar. No siempre significa salvación eterna. Y hay que saber estas cositas. Si no sabes griego, bueno, por el contexto, hermano. El contexto lo soluciona todo. El contexto lo aclara todo. No está hablando de cómo ser salvo, está hablando de la persecución. Ahora dime tú, ¿la iglesia será arrebatada antes o después de la tribulación? Antes, pues. Entonces ese verso ni siquiera es para nosotros, porque nosotros no estaremos en la tribulación, hermano. A menos que te quieras quedar, ¿no? Hay algunos aquí con incredulidad en su corazón que se van a quedar, bueno. Pero aquellos que hemos creído, dice, entramos en su reposo. Ya estamos reposando en Cristo para siempre, ¿no? Pero si tú eres un verdadero convertido a Dios, usted no se queda, se me va. Uy, no, acá son fanáticos del anticristo. Dicho, se me va y nadie dijo ni un amén. Ya están como ese predicador que estuvo debatiendo en internet, que dijo, no, les doy la buena noticia, todos conoceremos al anticristo. Dice. Terrible. Y yo le dije, conócelo tú. Yo no quiero conocerlo, ¿no? Y pide el autógrafo si quieres. Pero lo que somos la iglesia de Cristo, hermanos, nos iremos en el arrebatamiento antes de la tribulación. ¿Y por qué, pastor? Justamente porque la salvación es por gracia. Los que no han entendido eso, tú eres cobarde, cobardón eres. No te quieres quedar a sufrir un poquito. ¿No? Si Cristo sufrió, los apóstoles sufrieron, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir? Se vienen con cuentos filosóficos, emocionales. ¿Ah? Tú eres cobarde. En cambio, yo estoy preparado para la guerra porque el reino de los cielos es para los valientes. Ya los quiero ver en la tribulación, hermanos. Si a su esposa nomás se le corre, ¿tú crees que lo va a encarar el anticristo? No te creo, hermano. Son pura boca nomás. Ya lo quiero ver en la tribulación, hermano. Rogando, llorando, Señor, llévame. ¿Ah? Valientes se queden ahora. Pero ¿quién quisiera estar en ese tiempo? Señor Jesús dijo que será un tiempo cual nunca hubo antes ni nunca lo habrá después. El Señor Jesús mismo aconseja, huyan.
Nunca dice, quédense, enfrenten, sean valientes. Huyan, salgan, escapen. ¿Quién quiere estar en tribulación? Levanta la mano. Hay uno nomás quiere estar, Dios mío. Es un valiente ese hermano, ¿no? Un valiente. Espero que no sea violento nomás. Dios mío. No, hermanos. Justamente la iglesia no estará ahí porque la iglesia ya es de Dios. Ya ha sido lavada, ya ha sido santificada, ya ha sido justificada en el nombre de Jesucristo, por la sangre que Él vertió. No es por nuestras obras, es por la obra de Cristo. Esa es la salvación que Dios nos ha dado, por gracia. Ahora mira, otro capítulo, capítulo 5. Capítulo 5, verso 5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Oye, Pablo, pero ¿cómo es esto posible? Lo estamos expulsando, dices que Dios va a tratar con su cuerpo, pero el espíritu sea salvo en el día del Señor. No vemos nunca que Pablo pone en duda la salvación de los creyentes. Sí dice que van a perder coronas, sí dice que van a ser disciplinados por Dios, pero nunca dice que un creyente se puede ir al infierno. ¿Quieres algo más textual? Bien, capítulo 11. Capítulo 11. Y agárrate aquí, agárrate fuerte. Agarra que está a tu costado y agárralo, agárralo, agárralo. Ya. Corintios capítulo 11. Agárralo, agárralo. Ya, Corintios 11. ¿Lo tienen? Mira lo que dice el verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen en el culto. No, 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 ahí está hablando de que muchos han muerto. Muchos han muerto. ¿Por qué? Porque esto es el castigo de Dios a sus hijos. Dios puede castigar con enfermedad, con debilidad o con la misma muerte. Y esto hay que enseñarlo, porque hay creyentes que se niegan a... No, no, Dios no castiga, Dios es amor, dice. No, no creo que Dios me castigue, no creo. Hermanos, la Biblia dice que Dios castiga a sus hijos. Sigue leyendo, mira, verso 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, ¿qué dice? Somos castigados por Él. Señor, léelo bien. ¿Castiga o no castiga, Señor? Castiga a sus hijos. Somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo, hermanos. ¿Qué más claridad quieres? Así o más claro, como dicen algunos. Específico. ¿Qué pasa si un creyente decide portarse mal? Quiere tentar a Dios, quiere ser un poquito rebelde. Dios te va a castigar. Ah, pero tú quieres seguir siendo rebelde. ¿Qué hace Dios? Te va a castigar más fuerte. ¿Para qué te castiga Dios? Dice, para que no seas condenado con el mundo. O sea, la salvación de Dios está en sus manos. ¿Y sabes por qué te castiga? Porque eres su hijo, pues. Si no fueras hijo, Él no te castigaría. En el momento, imagínate que tú pecas y si por pecar pierdes la salvación, entonces has perdido el nuevo nacimiento, has perdido el sello, la morada del Espíritu Santo, has perdido la regeneración, la santificación, la imputación, la redención, lo has perdido todo. Entonces dejaste de ser hijo de Dios. Si dejaste de ser hijo de Dios por pecar, Él ya no tendría que castigarte, porque ahí dice que Dios castiga solo a sus hijos, porque si se os deja sin castigo, sois ¿qué? Bastardos y no hijos. Así que en el momento que Dios te castiga, Él está evidenciando y confirmando de que tú eres su hijo. Y te castiga ¿para qué? Para que te corrijas. Igual que ustedes. ¿Ustedes tienen hijos, sí o no? ¿Castigan ustedes a sus hijos? ¿No lo castigan? Papá que no castiga, lo castigamos nosotros. Porque hay ideologías el día de no, no, no hay que castigar a los hijos, por te van a traumar. No les digas nada, no les llamen la atención, déjalo, 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 que sea su autonomía, dice.
Deja su psicología, déjalo. La Biblia dice, corrige a tu hijo, castiga a tu hijo. Así que acá hay hijos que vengan, pastor, mi mamá me ha tirado a mi popó. Tírale más fuerte, le voy a decir. Pastor, disciplina a mi papá que me ha pegado. Pégale más. Ya pégale, con malcriado. Castiga a tu hijo. Y por si acaso, la Biblia también habla de vara, la vara de la corrección. Y dice, no matará al muchacho, pero lo va a enderezar. Y algún día vamos a hablar de esos temas, ¿ya? ¿Quieren hablar de esos temas? No. Y algún día vamos a hablar de esos temas. Pastor, ¿cómo azotar a mi hijo, por favor? Hay que prepararse, hay que prepararse. No, no, está bien. Vamos a dar indicación cómo hacerlo, cómo no hacerlo también, ¿no? La Biblia nos enseña todo eso. Pero usted, si es un buen padre y ama a su hijo, usted lo va a corregir, lo va a castigar. ¿Para qué? ¿Para que deje de ser su hijo? ¿Para destruirlo? No, para enmendarlo, para corregirlo, ¿sí o no? Para su bien. Hermanos, usted no sabe cómo mi papá nos daba a nosotros. Con solo ver cómo le daba a mis hermanos, yo ya me portaba bien ya. Nada que chancla voladora, no existía esas cosas, hermano. Uy, Dios mío, yo veía, no me conviene, decía, no me conviene. Me voy a portar bien. Esa es la ventaja de ser el menor, ¿te das cuenta? ¿Ah? Ves cómo lo azotan al otro y no, ya esto no es para mí. Entonces me portaba bien, iba a la escuela, era estudioso, hacía mis tareas, ¿sí? Y hasta que fui joven, fui un buen chico bien portado. No era hijo de Dios, pero era bien portado. Y el día de hoy, hermanos, los 9 hermanos, ¿no? Los 9 que somos, cuando hay reunión, siempre agradecen a mi papá. Papá, gracias porque me diste duro, papá. Me azotaste, me castigaste, papá. Gracias. No veo a ninguno odiando a mi papá, ¿no? Traumado, como dicen. No. Lo vemos que lo abrazan, le besan su peladita así. No. Ese mi viejo dice, gracias, tanto nos has amado, nos has amado. Y gracias, papá, porque por ti yo soy un hombre de bien. Igual mis hermanos, por ti, papá, yo soy una mujer de bien, ¿no? Ahora sé hacer mis cosas, me porto bonito, crío bien a mis hijos, porque esa es la enseñanza, ¿sí, hermano? Esa es la enseñanza. Hermanos, Dios es nuestro Padre y es un Padre perfecto. Mira, Hebreos capítulo 12. Él no es como nosotros, como dice tu cantante favorito, ¿no? Romero, no es como yo, dice. Él no es como nosotros, ¿ya? Hebreos 12. Hebreos 12. ¿Lo tienen? Bien. Verso 7 en adelante, ¿ya? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, o sea, Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. ¿Ves? Dios te castiga para destruirte, para condenarte. No, para que usted participe de su santidad. 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, Dios nos disciplina como un buen padre, un padre perfecto, para nuestro provecho, para nuestra santidad y para frutos de justicia en nosotros. Dios nunca castiga a sus hijos para condenarlos. Así que es absurdo que usted, siendo hijo de Dios, tenga miedo al infierno. En cualquier momento Dios me bota al infierno. Es absurdo. Él es su padre. Usted no haría eso con su hijo. Claro que sí le castigaría, le llamaría la atención, pero nunca para su mal. Usted nunca dejaría de ser su padre.
y ellos sus hijos, iguales con Dios. Una vez que usted es hijo de Dios por nacimiento, usted es hijo de Dios para siempre, para siempre. No deja de ser hijo de Dios. Volvamos a Corintios 11, ¿no? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Muy bien, ahora vamos al capítulo 6. Ahí estamos. Que hemos hecho un recorrido por toda la carta para darnos cuenta de que no era la mente del autor enseñar que los creyentes pueden perder la salvación. No era esa la mente. Así que en Corintios 6, él no está hablando de los creyentes, en versos 9 y 10, él está hablando de los incrédulos. Y como ellos vivían de esa manera, no tenía razón ni lógica que un creyente vaya a disputar delante de este tribunal que era tan perverso, tan incrédulo, tan impío. No tiene ningún sentido. Así que si ustedes quieren solucionar litigios, peleas entre ustedes que sí pertenecen al reino de Dios, háganlo delante de los mismos creyentes, hombres sabios, espirituales, que juzguen entre sus hermanos. Esa es la idea. Por eso dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, los siguientes versos que vamos a ver, hermanos, por lo menos hasta el verso 20, van a arrojar mayor claridad sobre este tema de la seguridad, a pesar de la corrección de Dios. ¿Ya? Bien. Vamos al verso 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto a uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Material. Dice, en tanto que no podemos excusar a los corintios por sus terribles pecados, podemos desde luego comprender por qué cayeron en ellos. Ninguna otra ciudad presentaba más oportunidades para la inmoralidad y vicio como la ofrecía Corinto. La misma religión de la ciudad era la adoración a la diosa Afrodita. No era otra cosa sino prostitución en nombre de la religión. Estos creyentes fueron rescatados de vidas de horrible pecado, pero se veían tentados a volver. Pablo sabía que algunos de los creyentes estaban buscando excusas para pecar, de modo que sin rodeos refutó todo argumento que pudiera presentarse. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la idea aquí, amados hermanos? Tienes que ponerte a pensar en un grupo de creyentes que está en medio de una de las ciudades más inmorales de la tierra. En este tiempo del Nuevo Testamento no se conocía otra ciudad que era más pecaminosa que Corín. En el Antiguo Testamento sería Sodoma. Cuando alguien quería representar con una sola palabra todo lo que era una vida licenciosa y pecaminosa, decía sodomita. Pero en este tiempo, el tiempo del apóstol Pablo, cuando alguien quería representar lo mismo, decía corintiarizar. Este varón, esta persona, es un corintio, ha corintiarizado. El término corintiarizar se usaba en la época para decir algo que es perverso y tremendamente inmoral. Y no lo decían los creyentes, lo decía el mundo. ¿Tú te imaginas qué tipo de vida se vivía en esta ciudad que los mismos incrédulos lo veían altamente inmoral? Era increíble. Porque el día de hoy nosotros podemos ver que el mundo tolera lo malo, el pecado, ¿sí o no? Pero imagínate que si de esa manera el mundo, pensando tolerar el pecado, le dice a un pueblo, este pueblo ya está de más, altamente pecaminoso. Tienes que pensar en eso. No vayas a pensar de Corinto como una ciudad cualquiera como las nuestras, ¿no? Que los creyentes están viviendo algún tipo de pecado por ahí. No, es una ciudad de las más inmorales de la tierra. Corinto era un puerto, hermano. Bueno, en realidad tenía 3 puertos. Una ciudad portuaria, pero tenía 3 puertos comerciales. Venían aquí de todas partes del mundo.
Y como todo lugar comercial y puerto, y con personas viajando de todas partes del mundo, era inmoral, Corinto era 100 veces más inmoral. Era normal los templos a Afrodita. ¿Qué se hacía en estos templos? Tú pensarás que se prendía una vela, se rezaba, se oraba, en realidad se prostituían, lo que llamaban la prostitución sagrada. Eran sacerdotisas, y justamente de eso va a dar Pablo más adelante cuando habla de las rapadas. Las sacerdotisas se rapaban totalmente el pelo y ellas ofrecían sus cuerpos en honor a la diosa Afrodita. Entonces, aquellos que venían a ofrecer una adoración dejaban sus monedas, ¿no? Y tenían relaciones sexuales con estas sacerdotisas. Eso era la fornicación a la que Pablo se está refiriendo aquí. Los corintios, que ya estaban acostumbrados a esta vida, algunos de ellos se justificaban en la filosofía griega. Mira, los versos que hemos leído, verso 12, verso 13, nos hacen ver cómo Pablo contrarrestó esta ideología griega, ideología pagana. ¿Qué decían los griegos? Los griegos decían, todas las cosas son lícitas. Algunos filósofos griegos decían, todo me es lícito. Tengan cuidado que algunos hermanos no saben entender esto y piensan que cuando Pablo pronuncia estas palabras, todas las cosas me son lícitas, eso lo está diciendo él o lo está enseñando él. Entonces muchos dicen, oye, Pablo enseñó que todas las cosas no son lícitas. No, eso lo enseñaba la filosofía griega del mundo. Ellos decían, todo nos es lícito. ¿Y saben por qué? Porque ellos tenían la filosofía de que el cuerpo era amoral, ¿sí? Mientras que el alma se conservaba pura y buena. Entonces, si el alma es pura y buena, sin importar lo que tú hagas con el cuerpo, entonces podemos dar licencia al cuerpo, porque eso no afecta al alma. El alma es lo importante. El cuerpo es como el cascarón y podemos experimentar con el cuerpo, porque el alma siempre se va a mantener buena. Esa era la filosofía griega. Por eso decían ellos, todo nos es lícito. Experimenta, porque eso es sabiduría. Así pensaban ellos. Entonces Pablo toma estos clichés filosóficos de la época y dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y otra vez agrega, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, si los filósofos decían, todo nos es lícito, Pablo decía, pero no todo tiene que dominarnos. Él estaba contrarrestando esa filosofía. En el verso 13 vemos otro tipo de filosofía que ellos tenían. Decía, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Eso no lo enseña Pablo, eso lo enseñaba la cultura griega de esa época, cultura pagana. Ellos hacían una analogía entre la comida y el vientre con el cuerpo y las licencias que se tomaban para el cuerpo. ¿Cuál era la lógica? Ellos decían, mira, ¿tu vientre para qué sirve? Ah, mi vientre es para recibir toda la comida, ¿sí o no? Ah, muy bien, entonces el vientre para las ¿y las viandas? Ah, las viandas es para el vientre. Ah, entonces hacía un silogismo, ¿no? Si las viandas es para el vientre y el vientre para las viandas, no nos queda otra cosa simplemente que darle al vientre viandas. ¿Qué es vianda? Dirán algunos. Comida, hermano. ¿Ya? Aunque sea por lógica, pues. Comida, ¿ya? Comida. ¿Por qué crees que los griegos hacían grandes banquetes? Combinaban banquetes con orgías. Los romanos hacían lo mismo. Y en estos banquetes comían mucho. Los vas a ver ahí de repente en unos documentales o películas, ¿no? Siempre comiendo carnes de todo tipo. Carnes, frutas, ¿no? Viene con su racimo de uva, ¿viste? ¿Ah? Comiendo y comiendo. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Así que cuando le damos comida, estamos respetando el uso natural del vientre. Ahora ya sabes por qué Pablo en Filipenses te dijo, ellos, su Dios es el vientre. Porque sí, al vientre casi se le deidificaba, porque se le consagraba todas las comidas apetitosas. Servimos a nuestro vientre. De ahí el término. Ellos sirven a su propio vientre. Esto quiere decir que se preocupan solo por sí mismos, por satisfacerse. Esto era cultura pagana, hermano. Filosofía griega, pagana, gnóstica.
Y Pablo está refutando eso. Ahora, ¿qué tiene que ver el vientre con las viandas? Eso lo usaban como una lógica. Ahora ellos lo aplicaban, por ejemplo, mira tus genitales, tus órganos sexuales. ¿Para qué son? ¿Para qué sirven? Para el placer. Bueno, luego, así como el vientre es para las viandas y las viandas para el vientre, entonces el placer para tus genitales y tus genitales para el placer. Y los demás dicen, oh, qué sabiduría. Hoy tienen razón, ¿no? Sí, entonces, vamos, orgías. Entonces, en sus orgías combinaban mucha comida, vino, comida y sexo. Ahora, esto no era nuevo. No sé si con algunos de ustedes he estudiado el libro de Daniel. Algunos llevaron mi curso de Daniel. Ahí vimos, por ejemplo, de que los emperadores, los reyes impíos del mundo, siempre, siempre en sus ceremonias involucraban el vino. Fue tanto así que tanto ahí como en la cultura grecorromana se ofrecía vino a un dios especial, el dios Paco, el dios del vino. Entonces, para cada cosa todo era divinidad. Ellos mezclaban entonces el placer con la religión. Para ti esto es extraño porque el día de hoy no es así. El día de hoy, más que nada, se trata de sacar el placer de lo religioso, aunque no en todos, ¿no? Pero por lo menos en nosotros sí. Los hedonistas son amantes del placer. Los católicos son sincretistas. Ellos combinan o mezclan algunos de sus rituales ceremoniales religiosos, supuestamente cristianos, con algunas prácticas del mundo idolátrico. ¿Por qué crees las famosas verbenas? O las novenas, como no sé cómo le llaman estas celebraciones, ¿no? Y en estas famosas verbenas, usted va a ver que previo a la celebración hay una procesión. Y en esta procesión, ¿qué están haciendo? Golpeándose el pecho, ¿no? Ah, no, eso no era, ¿no? Era, están golpeando el pecho, están adorándose, están caminando lento, ¿no? Hay todo parece, wow, qué religioso. Termina ese momento ceremonial y ¿qué empieza? La pachanga, pues hermano. Saquen el vino. Uy, la cerveza, ¿sí o no? Cerro de cervezas. Chicha, cumbia, hermano. Dios mío. Algunos lo he visto por ahí, ¿eh? ¿Ya? No, pastor, así para comer, porque Pablo dice, si te invitan, ve y come, dice. Ay, Dios mío. Ay, y bueno, entonces, ahí están ellos. Se ponen a bailar, se ponen a tomar, ¿no? Licencia, pecaminosidad, sincretismo. O sea, de alguna manera todavía se está viendo rasgos de eso. Pero ese era el contexto al que Pablo se refería. ¿Ya? Entonces, las viandas para el vientre para las viandas, sí, muy filósofo te crees, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Tú dices que el cuerpo es para el placer. Bueno, el cuerpo no es para la fornicación, dice Pablo. ¿Sino para quién? Para el Señor y el Señor para él. Ah, ¿ves cómo cambió la filosofía? Le dio un giro total, ¿no? Cambió totalmente la... Ah, tú dices que el placer es para el cuerpo y el cuerpo para el placer. No, 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 el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Cambio. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio no se acomoda, hermano, a la cultura, no se acomoda a la forma y el estilo de vida de las personas. El Evangelio más bien corrige ese estilo de vida. El Evangelio es luz entre las tinieblas. No podemos intentar adoptar el mensaje del Evangelio según la cultura en la que estamos viviendo. Muchos piensan eso. No, no, pastor, es que si nosotros aquí ponemos luces y humo y hacemos como una discoteca, ¿no? Un barcito allí, ¿sí? Vamos a traer a los borrachitos, ¿no? Y ponemos una música reggaetonera para que vengan los reggaetoneros también. Y vengan los rockeros acá y se conviertan al Señor, pastor. Oye, carnalón, anda a hacer ayuno y oración. No, que Pablo dijo, me he hecho a los judíos como judío, pues. Eso se refería a su servicio. Eso no se refería a que él imitaba las cosas del mundo. Se refería a su servicio. Yo me he hecho a todos de todos. O sea, él se ha dado por servicio sin discriminar a nadie. Pero tengan cuidado, algunos que piensan, no, pastor, vamos a bailar en la iglesia para que vengan los bailarines. Mejor que bailen aquí a que estén bailando en la discoteca, dice.
No, no, eso es adaptar la iglesia al mundo. Eso no es convertir al mundo a la iglesia. La Biblia dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que somos como iluminares en medio de una generación maligna y perversa. O sea, el estilo de vida del creyente es totalmente diferente. 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Mira, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Ahora ya entiendes por qué Pablo habla de una ramera, ¿sí o no? Porque si tú te vas al pensamiento actual, tú dices, pero ¿cómo Pablo va a estar hablando a la iglesia de ramera? O sea, yo no me imagino un hermano de la iglesia yendo a frecuentar, pues, rameras. No, 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 esto es un caso, pero demasiado improbable. Pero claro, cuando ya te ubicas en el contexto de la época y la cultura, ya ahora entiendes. Porque para ellos, recuerda que estaban en un proceso de conversión, de transformación, ellos había cosas que todavía no entendían, y es como cuando alguien aquí se convierte, por ejemplo, del catolicismo, y viene a la iglesia y dice, vamos a orar, y la hermana que está al costado se dice, ay, este pagano. No, no, no te escandalices, sino que está en un proceso de aprendizaje, si se está limpiando de esas prácticas, de cositas. Sí, tú te sorprenderías cuando nosotros visitamos la casa de los hermanos, una herradura en la puerta de la casa. Pasas en su columna y encuentras ruda ahí, hermano. Vas por su jardín, una calaverita ahí afuera. Hermano, ¿y esta es calavera? Pastor, para que me espante los espíritus, pastor. Mm. ¿En serio? ¿Usted cree que estoy mintiendo? ¿En serio? Y yo voy a ir por su casa ya pronto, ¿ah? ¿Qué voy a encontrar por ahí, Dios mío? Hay hermanos que siguen escuchando cierto estilo de música, ¿sí o no? Ay, es que mi baladita no la puedo dejar, pastor. Ah, soy romántico. Dice, "No, no. Dios me hizo así, pastor. Dice, "Ah". Aunque no lo creas, hay jóvenes, señoritas y hermanos que todavía consultan horóscopo. A ver, voy a ver la noticia, dice. ¿Qué dice? A ver, uy, este es mi signo, este es mi signo, dice. No. Supiera las prácticas que hacen muchos creyentes, hermano. Por eso es importante el discipulado. El agua de la palabra nos limpia, nos lava. Hay cosas que todavía no entendemos. Entonces estamos en un proceso. No te escandalices cuando veas esto, tú más bien enséñale con amor. Enséñale. Hay hermanos que me están preguntando, pastor, ¿y puedo pasar todavía el huevo a mi hijo, el cuy, le puedo pasar? Y aunque no lo crea, hay hermanas cristianas evangélicas que todavía pasan a sus hijos el cuy. Pobre cuy, ¿qué culpa tiene, hermanos? Y algunas, no, pastor, no voy al chamán, pero yo mismo le paso huevo a mi hijo. Eso. Ay, Dios mío. En serio, hermanos. Hay todavía muchas cosas que los creyentes practican, ¿no? Cosas que no han aprendido todavía a despojarse. Hay supersticiones dentro de los creyentes, ¿sí o no? Sí, una vez estamos caminando por la vereda, varios grupos ahí de hermanos, y veo una escalera así, hermano. Y yo sigo pasando normal, hermano, hablando, y de pronto volteo y uy, uy, arrebatamiento, Dios mío. Los hermanos estaban dando un vueltón, no querían pasar por debajo de la escalera, hermano. No, pastor, eso es mala suerte. Dice. Ay, Dios. Cristianos evangélicos vienen a la iglesia, ¿no? Cantan en el culto, todavía creyendo barbaridades, todavía practicando ciertas cosas. Ay, no me quiero ver en un espejo roto, pastor, no. ¿Sí o no? Sí, todavía estamos con esas cositas. Ponle guairuro a tu hijito, no, no le van a echar mal de ojos. Ya ves, ya los descubrí, ya, ya los descubrí. Uy, si examinara cada cosita, hermano, cada detalle. Que tú no lo creas, hay hermanas que todavía siguen viendo Pasión de Gavilanes, hermano.
Ay, pastor, usted tiene revelación, creo. Entonces, bueno, si Dios ha descubierto algo, ya sabes, hermano. Entonces, estas prácticas eran entre ellos cosas que todavía se estaban purgando. O sea, para un creyente era natural todavía visitar un templo, una sacerdotisa, una ramera. Por eso de todo esto Pablo había sido informado y además ellos mismos le preguntaban, Pablo, ¿está bien esto? ¿Qué debemos hacer? Y Pablo, por supuesto, se rasga la vestidura como yo. Pastor, ¿puedo pasar a cuidar a mi hijo? Pastor, ¿puedo dejar comida para mi abuelo que está penando? Y yo, ay, Señor Dios. Verás las cosas que me preguntan, Dios mío. Y a Pablo le estaban preguntando estas cosas. Y Pablo dice, no, 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 no. No. ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Se está pasando un proceso de limpieza. Entonces, no te sorprendas. No juzgues tan rápidamente. No te escandalices. Entiende la situación en su momento, en su contexto, ¿ya? 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa es con o está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. No hagan esto, él dice, no hagan esto. ¿Cómo van a estar yendo todavía esos templos, todavía frecuentando rameras, todavía? No, no, esto no tiene nada que ver con el Señor. Algunos de ellos podrían estar creyendo que hacer eso era ofrecer adoración a Dios. Se están purgando. Y Pablo dice, huid de estas cosas. 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy bien. Pues vamos al material para terminar. Ya terminamos temprano, ¿ah? Temprano terminamos hoy. Es que hemos servido en la tarde, pues, hermanos, ¿no? Creo que todos los viernes ahora vamos a servir en la tarde, ¿ya? Está bueno. Bien, dice, si somos salvos, bien podemos pecar y todavía ir al cielo. Uno, sin duda que las personas que en realidad han nacido de nuevo irán al cielo a pesar de sus muchos fracasos, pero el nuevo nacimiento produce una nueva naturaleza y una nueva naturaleza significa un nuevo apetito. Hermanos, ¿tú quieres saber si realmente has nacido de Dios, si eres salvo? Así como tú tienes una naturaleza que te lleva al pecado, tienes hambre de pecado, si tú has nacido de Dios, tú también tienes hambre de santidad. Tú tienes hambre de santidad. Tú quieres agradar a Dios y eso no es de ti. Eso lo produce el Espíritu Santo que mora en ti. Nadie te obliga. Si tú te sientes obligado a la vida cristiana, usted no es salvo. Usted tiene que entender el Evangelio, arrepentirse, venir a los pies del Señor y convertirse. Si usted se siente, ay, que yo tengo que ir a la iglesia, ay, que tengo que orar, ay, que tengo que leer la Biblia, ay, que tengo que ver los videos de Chinchoso Patojo Jonathan. No, no, no. Mm, no. Si usted se siente obligado, usted no ha experimentado la gracia de Dios. Porque para el Hijo de Dios todas esas cosas son un deleite. Yo anhelo, yo quiero palabras, yo quiero Biblia. Yo anhelo agradar a mi Señor. Yo tengo hambre de Él. Eso lo produce el Espíritu de Dios que hay en ti. En nuestro canal de YouTube tenemos una serie, Evidencias del Nuevo Nacimiento. Sería bueno que lo vean. Porque ahí bíblicamente damos todos los datos, todas las evidencias de alguien que sí ha nacido de Dios. Una de ellas es eso, hambre por santidad. Tú deseas ser santo cada día. Lo anhelas con todo tu corazón. Si no te interesa la santidad, probablemente no hayas nacido de nuevo. O has pasado tanto tiempo sin discipulado, sin consejería, te has pasado tanto tiempo lejos de las cosas del Señor que tu conciencia se ha cauterizado. Tienes que volver al Señor. Tienes que examinarte. Pablo les dice en la segunda carta, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis o no estáis en la fe. En un momento tenemos que probarnos, hermano. Claro, como hijo de Dios podemos fallar. Hay momentos en que hemos caído. Hay momentos en que hemos estado en fracaso. Pero justamente ahí nos examinamos. ¿Por qué? Porque la mano de Dios, como somos sus hijos, está
ahí para disciplinarnos, para enseñarnos, para corregirnos. Y como somos hijos, hermanos, nosotros reaccionamos y valoramos el trato de Dios y enmendamos nuestra vida, enmendamos nuestros pasos y somos restaurados por el Señor. De ahí el creyente no es aquel que nunca falla o nunca ha caído. El creyente es aquel que se levanta en el nombre del Señor Jesús. Porque el Señor no te quiere ver derrotado, no te quiere en el fracaso, Él te quiere en pie para servir en las cosas del Señor. Tú tienes que entender, hermano, que si nosotros nos apartamos de lo malo, Dios va a usar nuestras vidas. Pero a veces Dios va a tratar fuertemente con nosotros. ¿Para qué? Recapacitemos. Así que hay que examinarnos a nosotros mismos. Si usted tiene hambre de santidad, usted quiere agradar, o por lo menos está luchando, porque el creyente experimenta una lucha. Algo en él le trae arrepentimiento constante. Está de repente en un pecado, pero se siente mal. Hay algo que le guía a arrepentirse, a volver a Dios. Ese es el creyente que lucha. Pero si usted no experimenta ninguna lucha, ningún remordimiento, ¿no? Y sigue pecando y se da licencia en el pecado y no tiene ningún arrepentimiento, preocúpese. Porque quizá usted no experimentó la salvación. Usted tiene que decidir hoy abandonar todo eso y venir a los pies de Cristo. Porque cuando usted sea salvo, usted recibe una nueva naturaleza y va a ver cómo tiene hambre de santidad. Yo lo experimenté hace muchos años atrás cuando Dios comenzó a tratar con mi vida. Mi conversión no fue tan radical como algunos en sus testimonios tienen, ¿no? Yo no puedo decir, oye, yo era tan perdido, esto, y de pronto un día llegó a la iglesia, me convertí, el día siguiente hombre nuevo. Lo mío no fue así. Y quizás pasa porque yo crecí en un lugar cristiano, ¿no? Entonces ya de chiquito siempre me han traído a la iglesia, sabía de Biblia, la escuela dominical, los cultos, sabía todos los signos, todo eso. Entonces cuando yo era joven, yo no sabía qué era, ¿no? Que toda mi vida había ido a los campamentos, a la iglesia, había tomado decisión por Cristo miles de veces, yo no sabía. Pero ¿dónde yo me convencí? Es cuando obviamente yo no andaba en las cosas del Señor, ¿no? Yo vivía en el mundo, en la práctica del pecado. Cuando yo me entregué a Cristo, ahí yo entendí que yo, por más que sabía de Biblia y sabía todo de la iglesia, yo no había nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque algo en mí cambió para siempre. Y recuerdo que en ese proceso, pues fue unos años que en ese proceso yo todavía quería ser una ovejita saltarina, una ovejita negra, como algunos, ¿no? Que han venido de negro el día de hoy. ¿Ya? Todavía quería frecuentar los amigos del mundo, ir todavía a alguna fiesta. Estaba viendo la iglesia, pero todavía estaba ahí en esas andanzas, ¿no? Y recuerdo en una de esas me invitan a ser chambelán, ya que era muy guapo, ¿no? En aquellas épocas, ¿no? Y me invitan a ser chambelán de una fiesta de promoción. Y fui, pues, ¿no? Fui, me pusieron el terno, todo muy bonito. Entonces yo dije, bueno, soy cristiano, pero voy a ir solo a la ceremonia. Voy a ir a la ceremonia, ¿no? Fui, pasó toda la ceremonia, las fotos, muy lindo, entregaron los diplomas ya y se acabó. Y ahora apagaron las luces, soltaron el humo, prendieron las luces de colores. Uy, entonces, no, Jonathan, mira, un ratito quédate que vamos a... No, 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 yo me voy a ir. Y yo me voy a ir, no sé cómo de pronto ya estaba en la fila de los que estaban bailando ahí. No. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dije, no sé, algo se mueve, no, no, ¿qué pasa? Estaba ahí y de pronto se me acercan un vasito. No, yo no tomo. Tomé el vasito y estaba ahí, tomo, no tomo, tomo, no tomo. Bueno, un poquito más de daño, ¿no? Además, para que ya no me moleste, pues ya tomo y por la presión ahí, tomo, hermano. Ni siquiera terminé el vaso. Tomo unos sorbos y en ese momento me siento la persona más desgraciada del mundo. Tú no te imaginas cómo dejé a un costado eso, salí corriendo con lágrimas en los ojos, iba por la calle. Llegué a mi casa y le dije al Señor, Señor, nunca más. En ese momento yo me di cuenta de que era un hijo de Dios. Ya no podía estar en ese mundo. Ya sentía que no pertenecía ahí. No era mi mundo, no era mi familia. A partir de ahí, hermanos, hasta el día de hoy, nunca más. Los amigos en la calle me reconocen, vienen, me invitan, toma, y yo, ¿sabes qué? No deseo y no lo necesito. Algo en mí cambió desde lo interior.
Y las pruebas y las experiencias que vivimos nos comunican, porque hay un testimonio interno, si somos o no somos hijos de Dios. ¿Sí? 2 dice, el cristiano aún tiene la capacidad de pecado, pero no el deseo. Cualquier enseñanza que haga fácil pecar no es doctrina bíblica. No se dejen engañar. El día de hoy, aunque no lo crean, está corriendo una doctrina que enseña a la iglesia a pecar. Se llama la hipergracia. Y tengan cuidado, no se vayan a confundir, porque ellos enseñan que la salvación no se pierde también. El salvo siempre es salvo. Tengan cuidado con esas cosas. Ellos enseñan de que es tanta la gracia que mientras más abunde el pecado, más gracia. Así que peca todo lo que quieras. Da rienda suelta a tus instintos. Peca porque va a haber más gracia. Y hay muchas denominadas iglesias que están enseñando eso. Yo pensé que era en provincia, no, acá en el mismo corazón de Lima se está enseñando eso. Iglesias que están celebrando el Halloween, hermano, como si nada. ¿Mm? Tengan cuidado con eso. La Biblia no enseña la hipergracia. La Biblia enseña la gracia y la libertad. Y la libertad, dice, es para la santificación, para adorar a Dios. No es libertinaje, es libertad. Libertad para servir, para amar a Dios, para adorarle. Eso es la libertad cristiana. No se confunda. Así que todo todo aquel grupo que traiga una enseñanza así, que les lleve al pecado, es una secta, hermanos. No es una iglesia. ¿Ya? Hace poco vivimos el SSS, el Salvo Siempre Salvo, que venía de Centroamérica, con José Luis Jesús de Mirán, un personaje que ya murió. En su momento él predicaba la hipergracia, por eso decía SSS, Salvo Siempre Salvo. Y él decía que el SSS es el 666. Es la marca del verdadero Cristo, decía él. Y ellos incluso vinieron a tocar la puerta de mi casa y yo debatí con ellos ahí. No, que nosotros ya, el pecado ya no hables de esas cosas, ya Satanás ha sido eliminado, decían ellos. ¿Mm? Y este personaje murió y mira las cosas a qué punto se han degradado que ahora su mujer, su esposa que quedó, se hace llamar Cristo Lisbeth. Ahora Jesús es una mujer. Eso ocasiona, hermanos, la licencia, la falsa doctrina. Tener bastante cuidado con esas cosas. Nosotros no enseñamos el salvo siempre es salvo. Ese es peca con tal que ya eres salvo para siempre. Los que predican este extremo dicen, aunque te quites la vida, si te suicidas, igual ya eres salvo. No crean esa mentira, hermanos. Sobre todo a nuestros jóvenes hay que cuidar de esas herejías. Incluso he escuchado que dicen, si tú te pones la marca de la bestia, no importa, eres salvo ya. Contradiciendo abiertamente la escritura. Tengan cuidado, hermanos. Porque el creyente, el Hijo de Dios, dice, no practica el pecado. Tiene hambre de santidad. 3. Pablo hizo una lista de los terribles pecados que una vez gobernaron sus vidas y luego les recordó lo que Jesús había hecho por ellos. Esto erais algunos, ¿no? 5 o 4. El cristiano es una nueva criatura y lo demuestra al romper con la vida vieja. No heredamos el reino de Dios al abstenernos de pecar, sino que mediante una vida piadosa demostramos que vamos hacia el cielo. Es decir, nosotros con la santificación no ganamos el reino de los cielos, al contrario, somos ciudadanos del reino de los cielos y por eso es posible la vida de santificación. B. ¿No tienen libertad los cristianos? ¿No somos libres de la ley? Es cierto que estamos libres de reglas y regulaciones, pero no somos libres para pecar. La libertad cristiana nunca es libertinaje. 2. La libertad cristiana no quiere decir que soy libre para pecar lo que se me antoje, sino que he sido libertado para hacer lo que agrada a Cristo, para que no lo hagas oprimido, sino para que lo hagas de libre voluntad. 3. Incluso más, la libertad para pecar es en realidad la peor clase de esclavitud. No debemos ser puestos bajo el poder del pecado, porque si tú dices, hay libertad para pecar, entonces eres esclavo del pecado. Cristo Jesús dijo, el que hace pecado se hace esclavo del pecado. 4. Pero, dice usted, si Dios nos dio estos apetitos físicos, debe querer que los usemos. Es cierto, los usamos, pero no abusamos de ellos. Su cuerpo es del Señor
Y si usted vive en pecado, ese pecado le destruirá y un día Dios le juzgará. C. ¿No puedo usar mi cuerpo como me plazca? Por supuesto que no. Para empezar, ya no es más su cuerpo. Le pertenece a Cristo. Él lo compró con su propia sangre. 1. En días de Pablo, un esclavo podía conseguir la libertad ahorrando dinero y depositándolo en el templo local pagano al sacerdote. 2. Cuando tenía suficiente dinero para comprar su libertad, llevaba a su amo al templo y el sacerdote le daba el dinero al amo y declaraba que el esclavo le pertenecía ahora al Dios particular de este templo. 3. Cristo pagó el precio para libertarnos del pecado y debemos usar nuestro cuerpo para agradarle a Él. Es más, cuando pecamos contra el cuerpo, pecamos contra Cristo y contra el Espíritu Santo que ha hecho el cuerpo su templo. Génesis 2:24 afirma que dos personas que se unen físicamente llegan a ser una sola carne. ¿Cómo puede un cristiano unir su cuerpo, que es un miembro del cuerpo de Cristo, a una ramera en tan horrible pecado? ¿Cómo puede ensuciar así el templo del Espíritu Santo? Los cristianos han de glorificar con sus cuerpos, ¿no? A Dios con sus cuerpos. Esto quiere decir la manera en que cuidamos el cuerpo, la manera en que lo vestimos, los lugares a donde lo llevamos, las obras que hacemos con él. Es peligroso que los cristianos usen sus cuerpos para pecar. Recuerden lo que ocurrió a Sansón y a David. ¿Bien? Número 1. En estos posteros días vemos un aumento desvergonzado de pecados sexuales. No nos atrevemos a cerrar nuestros ojos al asunto. Y note el verso 5. Indica que estos pecadores serán cristianos profesantes y no gente del mundo. 2. La actitud del mundo es, todos lo hacen, así que ¿por qué ser diferente? 3. Es triste cuando los cristianos piensan que pueden violar el código moral de Dios y salirse con la suya. Salirse con la suya. 4. Los pecados sexuales son contra Cristo, quien compró nuestros cuerpos, contra el Espíritu, quien habita en nuestros cuerpos, y contra nosotros mismos. 5. Los solteros, en particular, necesitan leer y meditar en Proverbios capítulo 5 al 23, 6, 20 al 35 y 7, 1 al 27. Estos son capítulos claros y advierten en contra del libertinaje sexual. Libertinaje sexual. 6. Los cristianos casados necesitan leer y meditar, por ejemplo, en Tesalonicenses capítulo 4, 1 al 8. Bueno, en realidad es para todos los creyentes, ¿ya? Donde Dios advierte a los cristianos contra la ruptura de sus votos, ¿no? Siguiente. Esto cierra la primera sección de la carta que se refiere a los pecados en la iglesia. Tenga presente que todos estos problemas, división, inmoralidad, disputas y contaminación con el mundo, procedían de una fuente común. Dice ahí, los creyentes en Corinto eran bebitos espirituales y no estaban creciendo en el Señor. Ponían sus ojos en los hombres, no en Cristo. Se alimentaban de leche, no del alimento sólido de la palabra. No estaban dispuestos a admitir el pecado y a resolverlo. Resolverlo. La mayoría de los problemas serios de la iglesia empiezan como problemas personales y pecados en las vidas de sus miembros. Muy bien, ahí llegamos al final de esta sección, hasta el final del capítulo 6. Recuerden, hermanos, que hasta el capítulo 6 es la primera división natural de Corintios. Corintios se divide en dos partes. Capítulo 1 al capítulo 6 es la parte de la reprensión. Pablo va a reprender a la iglesia por sus pecados. Del capítulo 7 en adelante es la segunda parte que se llama la parte de las respuestas, para que se acuerden. Reprensión, respuestas. ¿Ya? Entonces, a partir del capítulo 7 vamos a ver, si Dios quiere, a partir de la próxima semana, la segunda parte, las respuestas del apóstol Pablo a las preguntas de los corintios. Ellos les habían enviado cartas con preguntas y ahora Pablo les va a responder. Muy bien. Muy bien, amados, pónganse de pie, por favor.
Bien, pónganse de pie. Vamos a meditar un momento, cada uno en lo personal, en su corazón. Medite en la palabra que ha recibido el día de hoy, ¿ya? No es conmigo, es con Dios. Cerremos, hermanos, los ojos y meditando cada uno en su corazón. Señor, tú has hablado a mi vida de esta manera. ¿Qué es lo que Dios trató contigo? Quizás Él te está llamando al arrepentimiento para salvación. Quizás Él hoy te ha llamado a examinar tu vida, examinarte a ti mismo, ver si realmente estás en la fe, si realmente eres un hijo de Dios, si hay frutos de Dios en tu vida, cómo está tu servicio en lo íntimo, en lo personal con Dios. ¿Cómo estamos, hermanos, en nuestra libertad cristiana? ¿Estamos usando la libertad para servir a Dios, para agradarle? ¿Estamos usando quizás la libertad para nosotros mismos? ¿Y cómo es tu actitud para con los demás? ¿Estás ayudando a tus hermanos? ¿Sosteniendo a los débiles? ¿Alentando a los ociosos? ¿Estás viendo por el crecimiento del cuerpo de Cristo? ¿De qué manera Dios trató contigo el día de hoy? Ora a Él, Señor, estas son mis decisiones a la luz de tu palabra. Esta es mi resolución. Hermanos, estamos llegando al final de un año. Queremos que cerremos este año meditando, reflexionando, entregándole a Dios lo mejor. Empezar el siguiente año de una manera más excelente todavía, agradando a Dios, consagrado a su servicio, peleando en su reino, no con otras armas, con sus armas espirituales, con su fortaleza, con su espíritu. De repente hoy puedo decir, Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy yo, soy joven o adulto, anciano, Señor, aquí está mi vida. Yo no puedo nada por mí mismo, pero usted sí puede, Señor. Cambie mi vida, Señor, cambia mi mente. Transfórmame a la imagen de Cristo. Llévame al servicio, Señor. Ayúdame a crecer. Ayúdame a servir a otros con amor, con entrega. Este nuevo año que está por llegar, Señor, yo quiero estar ahora más consagrado a tu servicio, a tu obra, a tu iglesia. Participar en el crecimiento del Evangelio. Y aquí está mi vida, Señor.